Bien, gracias a Andrea y a Elena. Y bien, bienvenidos. Tenemos la suerte de tener de visita de estancia de investigación a Jessica Castro, que es profesora en la Universidad de Chile. Tiene su máster en la Universidad de Chile y el doctorado en la Universidad de Navarra en el 2016, 14, 13. 13, vale. Con una edición de una comedia calderoniana, La banda y la flor. Una comedia palatina que para ella fue pues, el comienzo de una vida de investigación dedicada al teatro en el siglo en general y a la comedia calderoniana y palatina en particular. Ella ha tenido diversos proyectos de investigación sobre el tema, ha publicado, yo diría que inició su carrera de investigación más bien dedicada al siglo XVII, este tipo de comedias en el XVII, en particular en los años 30 en Calderón, esta es del 32, si no me equivoco, La banda y la flor. Y luego lo que ha hecho ha sido explorar los orígenes de la comedia palatina en el 16, con comedias muy interesantes, tiene varios artículos, yo diría fundamentales, uno sobre el Don Duardos, que es una de las comedias más bonitas, diría, una comedia muy lírica, muy bella, del 16, y otro sobre el Aquilán, de Torres Narro, que sería un poco el origen del género. Y lo que ha hecho en estos años ha sido observar, explorar cómo se va configurando ese género desde el 16. Ha tenido diversos proyectos de investigación de los fondos FONDECIT, se llaman, son los proyectos chilenos, la comedia palatina del siglo de oro, perdón, no me salían los títulos, o el actual, ¿no? Que es la comedia palatina en el Renacimiento y barroco, itinerario y modelos dramáticos de un género. Bueno, también trabaja junto con Joaquín Zuleta y Francisco Cuevas en el taller de verso clásico. Bueno, es una investigadora muy interesante que además nos ha visitado, esta es la tercera vez, así que algo bueno habremos hecho. Y bueno, ella y yo estamos trabajando en la edición de una comedia palatina de Ruiz de Alarcón para la parte segunda de comedias de Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, cuando quieras va a hablar de su proyecto, ¿no? De la comedia palatina, el Renacimiento y Barroco, itinerario y modelos dramáticos de España. Bueno, cuando quieras, Jessica, y gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por también estar aquí y escuchar. Voy a comenzar, ¿sí? En primer lugar, quisiera mostrarles a ustedes algunos antecedentes críticos sobre la comedia palatina, sus discusiones, las problemáticas que existen en torno al género y que son parte constituyente del proyecto, ¿no? Es un proyecto del Ministerio de Tecnología de Chile y a partir de allí uno, bueno, envía el proyecto, me imagino que es como en todos los sitios, ¿verdad? Prácticamente tienes que enviar un proyecto donde ya sabes todo lo que ha pasado. Por lo tanto, es interesante porque uno, bueno, cuando se enfrenta al mismo proyecto ya tiene un conocimiento bastante amplio del tema que quiere tratar, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes esto. Dice, a mediados de los años 70 del siglo pasado, la insigne filóloga Frida Weber de Curlá publicó 2 breves artículos en los que abordó un conjunto de obras teatrales de Lope de Vega, cuya marca definitoria era el tipo de mundo dramático que ahí se representaba. Se trataba de piezas que mostraban un ambiente cortesano, sumamente refinado, poblado de personajes aristocráticos de título, es decir, reyes, condes, duques, marqueses, quienes, junto a sus sirvientes subalternos, desarrollaban conflictos dramáticos centrados bien en lances amorosos, bien en enfrentamientos derivados de la ostentación del poder político. Aquel universo palaciego, sin embargo, no se correspondía ni pretendía reflejar la realidad social del estamento monárquico nobiliario de la España del XVII, sino que muy por el contrario se construía literariamente a partir de una sustantiva y artificiosa estilización, fundamentada en el alejamiento espaciotemporal del mundo figurado respecto el aquí y el ahora de los espectadores coetáneos. De tal modo, la localización de la ficción dramática de estos textos se ubicaba siempre en reinos, territorios no castellanos, desde Cataluña y Navarra, pasando por Francia e Italia, hasta las lejanas Hungría, Suecia o Inglaterra. Y se ambientaba en un pasado remoto, muchas veces pseudohistórico, impreciso y anacrónico. Tal configuración literaria propiciaba que las obras poseyeran un notorio, y dice Weber de Curlá, exotismo de relumbrón,
superficial y jocoso, que intensificaba el distanciamiento entre la realidad cotidiana del público y la realidad dramática representada sobre las tablas. Esto, a su vez, permitía que las fábulas de las comedias se abrieran hacia un tratamiento tendiente a la fantasía, a través del cual el poeta se podía permitir libertades solo posibles por esa fijación no española. La estudiosa, pues, designó muy certeramente a este corpus de textos lopescos como comedias palatinas, y con ello abrió un nuevo camino que desde entonces ha explorado con ahínco la crítica secular. Una buena muestra de fructíferas aproximaciones iniciales al género se encuentra en los estudios de Stefano Barata, Joan Olesa, Florit, Teresa Ferrer o Miguel Sugaste. Estos críticos añadieron a las iluminadoras observaciones de Courlat nuevas aportaciones de sumo interés. Así, por ejemplo, se consensuó que el corpus palatino se extendía más allá de la producción de Lope y su comedia arquetípica El perro del hortelano, para incluir muchas más obras que tanto de dramaturgos anteriores como de seguidores coetáneos del Fénix. De igual manera, se establecieron algunos motivos recurrentes del género, incluso se formularon subgrupos temáticos, como la conocida comedia palatina del secretario, y en fin, se avanzó considerablemente en la evolución de este tipo teatral en la escritura de Lope en el periodo que va desde fines del siglo XVI hasta la etapa de senectud del autor. En el último tiempo, la comedia palatina ha seguido despertando el interés de los estudiosos del teatro del siglo de oro. De esta forma, en años recientes, se han venido publicando artículos y tesis doctorales que han examinado el género palatino en textos y autores particulares. Tal es el caso de los valiosos trabajos de Alejandro García Reidi, de Mariela Insúa, de Alberto Gutiérrez Gil, de Rafael González Cañal, de María Luisa Lobato o de Josefa Barile. Estos y otros estudiosos han examinado algunos corpus o piezas puntuales de Calderón, de Mirada Mezcua, de Francisco de Zorrilla, de Agustín Moreto, de Guillén de Castro, Luis Vélez de Vergara, y las diversas comedias palatinas presentes en la colección teatral del Conde de Gondomar. Por mi parte, desde la elaboración de mi tesis doctoral, como señalaba Antonio, he venido desarrollando una línea de investigación en torno al teatro palatino que se centró primeramente en las obras de este tipo compuestas por Calderón y que luego se amplió hacia el análisis de la dramaturgia palatina de Lope y de Tirso, en el marco de este proyecto que se titulaba La comedia palatina del siglo de oro, trayectorias dramáticas y transformaciones genéricas en Lope, Tirso y Calderón. En aquel proyecto trabajé sobre un corpus acotado de comedias compuestas exclusivamente por estos tres grandes autores del XVII, y llegué a algunas conclusiones que a su vez supusieron el surgimiento de nuevas y más amplias problemáticas. Las interrogantes críticas que emergieron durante el desarrollo de aquella investigación excedían los límites de un proyecto inicial y requerían de una atención mayor que con este nuevo proyecto he intentado abarcar. Los problemas de los que hablo se pueden sintetizar en dos grandes bloques. Primero, la indagación en los orígenes de la comedia palatina barroca, y segundo, en el análisis del modelo calderoniano y las postrimerías de la comedia palatina fin secular. Lo comento ahora, que creo que tenía una imagen sobre eso. Aquí, esto es lo que acabo de ver. Voy a ponerlos todos, porque luego para no sentarme y... Ahí está. Eso va a ser la mitad que voy a hacer, ¿no? Los orígenes, tal como aparecen. El estudio del teatro palatino de Lope, Tirso y Calderón me condujo irremediablemente al planteamiento de la cuestión de la génesis del género, retrotrayendo los antecedentes de esta especie dramática al teatro de la llamada generación de los Reyes Católicos. En este punto aparecieron dos figuras claves del teatro renacentista, Bartolomé Torres Navarro, sobre todo en su comedia Aquilana, y Gil Vicente, en particular con la tragicomedia de Don Juan. Se veía clara, pues, la posibilidad de trazar una genealogía entre las ficciones teatrales renacentistas y las barrocas. No obstante, con el desarrollo de mi proyecto actual, he caído en la cuenta de la necesidad de ampliar el estudio de estos dos autores hacia un conjunto de dramaturgos más amplios, tanto temporal como geográficamente. Es así como me he lanzado al estudio de autores que estuvieron activos entre 1530 y 1550, como Jaime de Huete, Agustín Ortiz y Francisco de Avendaños, los llamados autores actores, es decir, Lope de Rueda, Joan Timoneda y Alonso de la Vega, y algunos de los dramaturgos de la escuela valenciana,
notablemente el canónico Francisco de Tárrega, del que pretendo hablar en 2 semanas más en el congreso que se va a desarrollar en Cáceres, que se llama Géneros, Autores y Obras del Teatro Renacentista Español, que va a unir los 3 primeros días de Cáceres a especialistas en el teatro del Renacimiento, ¿no? Resulta entonces absolutamente ineludible extender el arco temporal del estudio de la comedia palatina hacia sus antecedentes y fuentes prelopescas. Y en este sentido, un paso obligatorio es aproximarse al teatro quinientista, específicamente en el tramo que va desde la aparición de las mencionadas obras de Navarro y Gil Vicente, en 1520 y 1522 respectivamente, y hasta la generación de los dramaturgos valencianos de fines del XVI. B. El modelo calderoniano y las postrimerías de la comedia finisecular. Si las raíces de la comedia palatina son un campo poco explorado por la crítica, las últimas muestras y los estertores finales del género son prácticamente una terra incógnita. La única proposición al respecto es la sugerida brevemente por Sugasti, quien afirmó, sin mayor profundización, que los dramaturgos pertenecientes a las escuelas de Calderón, Zorrilla, Moreto, algunos otros, ¿verdad?, y sus posteriores epígonos, fundamentalmente Vances Candamo, repitieron la misma fórmula a la que había llevado al género al autor de La vida del sueño, hasta eventualmente agotarlo. Esto sin duda es más que discutible, habida cuenta que, en primer lugar, aún no se conoce con total exactitud el modelo palatino articulado por Calderón hacia mediados de la década del 30, que es cuando su dramaturgia palatina comienza a diferenciarse de la anterior platicada por Lope y Tirso. Y en segundo lugar, el tipo de obras que nos concierne de los comediógrafos post-calderonianos ni siquiera han sido analizados en clave genérica. La importancia de indagar en la comedia palatina en el periodo de 1635 a 1650 y luego hasta fines del XVII radica en las mayúsculas transformaciones que se vislumbran en su configuración morfológica. Un claro ejemplo de estos cambios puede apreciarse en la alteración de uno de los motivos estructurantes de la matriz genérica, el juego de identidades de los personajes de las obras. En sus primeros trabajos, Olesa apuntó acertadamente que un elemento nuclear en las piezas palatinas de Lope era el proceso de desconocimiento inicial y revelación final de la identidad del protagonista de la acción dramática. Este motivo caracterizador del género, que se reitera en las obras de Tirso y en los textos palatinos tardíos, y en los escritores de la primera década del XVII, no de los palatinos tardíos, que se reitera en las obras de los textos palatinos tardíos, ahora sí, Las manos blancas no ofenden, o El encanto sin encanto, por ejemplo, donde el conflicto identitario deriva en la utilización ubicua de la máscara y el disfraz, dos técnicas dramáticas que además aparecen engarzadas con recursos más propios de la comedia de capa y espada, como son los procedimientos de los tapados y escondidos. Pues bien, esta innovación implica una modificación cardinal en la trayectoria del género que no puede obviarse y que exige un análisis pormenorizado, del que se observa también en autores contemporáneos a Calderón como Moreto, pero no así en la obra de los escritores de fin de siglo como Vance. Y luego, 3, ahora, hacia una historia global del género palatino, de Torres Navarro a Vance Candamo. En suma, desconocemos en buena medida la génesis y la deriva de la comedia palatina, porque los esfuerzos críticos se han centrado, y no sin razón, en el lapso temporal más canónico del teatro del siglo de oro, aproximadamente desde 1595 a 1635. Con mi proyecto, pues, busco ahondar en el conocimiento del modelo palatino durante el grueso del siglo XVI por un lado y en los dos últimos tercios del XVII por otro. Haciendo esto, pretendo aportar al esclarecimiento de uno de los capítulos más relevantes de la historia del teatro del Renacimiento y del Barroco hispánicos. Pues bien, para la ejecución del proyecto se pretendido delinear un itinerario de los diferentes modelos dramáticos que operaron en la práctica creativa teatral aurisecular y que en su totalidad pueden subsumirse bajo la categoría de comedia palatina. Siguiendo la senda abierta por los ejemplares estudios de Eugenio Asensio y Catalina Bueso, quienes indagaron respectivamente en la configuración de los géneros del entremés y la mojiganga, la confección de este itinerario implica la adopción desde una perspectiva teórica eminentemente histórica y diacrónica. Es decir, procuraré conceptualizar menos una estructura literaria singular que una serie de transformaciones de distintos elementos dramáticos visibles
en el corpus de obras seleccionadas. Esta toma de postura ideológica se relaciona, ahora sí, con una de las deficiencias que en ocasiones comete el análisis de los géneros literarios, y es que la teoría genérica muchas veces tiende a simplificar una realidad compleja. No cabe duda de que los géneros dramáticos áureos se articulan en torno a códigos y convenciones, esto es, iteraciones de propiedades discursivas derivadas, en primer lugar, de la tradición literaria anterior y coetánea, es decir, la intertextualidad, y en segundo lugar, de las prácticas escénicas específicas del circuito teatral, y en tercer lugar, del rendimiento efectivo de unos u otros componentes dramáticos sobre las tablas ante el público espectador, índice del éxito o fracaso de las obras. En este sentido, es sabido que los géneros funcionan simultáneamente y en un proceso simbiótico, como modelos de escritura para los dramaturgos y como horizontes de expectativas para los espectadores de la época. Sin embargo, es un error considerar los géneros y sus códigos y convenciones constituyentes como un fenómeno estático e invariable, pues todo texto que actualiza una matriz genérica efectúa sobre ella una compleja dialéctica de compresión y desviación, o dicho con la terminología de las poéticas auriculares, una imitatio y una superatio, de cuyo entrecruce, más o menos afortunado, emergen las innovaciones y la originalidad aportada por cada obra, o bien la falta y ausencia de ella. De ahí que para la elaboración del itinerario de la comedia palatina se asuma en este proyecto la noción de modelos dramáticos, que expresa justamente el dinamismo de un fenómeno literario, la comedia palatina, en continua metamorfosis, con diferentes estados de desarrollo, correlativos además a las propias transformaciones experimentadas por el conjunto del teatro español en el tránsito que va desde el Renacimiento al Barroco. En síntesis, lo que se busca es dar tanto con las continuidades como con las discontinuidades de los rasgos que fueron conformando el género palatino. Recursividad, es decir, desajustes, reestructuraciones y fosilaciones, novedades y atrofiamientos, experimentaciones logradas o fallidas, y en fin, la existencia de obras arquetípicas regulares, excéntricas o íntimas. Voy a hacer una pausa táctica porque estoy muy resfriada, perdón. Espera que va a quedar grabado. Por otro lado, para conseguir un trazado de la comedia palatina que sea lo más coherente y solvente posible, es indispensable principiar estableciendo unos límites temporales nítidos y bien definidos. De tal modo, el proyecto toma como punto de partida y término de la trayectoria del género dos obras, autores y momentos históricos culturales. El análisis, pues, se abre con la señalada Comedia Aquilana de Torres Naharro, publicado en 1520, y espera concluirse con cuál es el efecto mayor, lealtad o sangre o amor, de Vance Scandamo, estrenada en Madrid en 1697. La elección de estos dos hitos se fundamenta, en el caso de Naharro, en la influencia que ejerció su dramaturgia en la primera prestación del modelo, y en el caso de Vances, en el hecho de situarse como el autor crepuscular por antonomasia del 600, postrer refundidor de la comedia nueva barroca y último comediógrafo oficial de la dinastía de los Austrias. Pero más importante que el lugar canónico que ocupan ambos autores en la historiografía literaria es que tanto Torres Naharro como Vance Scandamo escribieron respectivamente la primera y las últimas teorizaciones sobre lo que hoy denominamos como comedia palatina. Naharro acuñó el barbete de comedia a fantasía para explicar el tipo de obras que él mismo estaba componiendo, Jacinta, Himenea y Aquilana. Y a fines del siglo siguiente, Vances calificó como comedia de fábrica al patrón dramático que seguía las piezas compuestas por él y sus directos antecesores, Calderón, Rojas, Zorrilla, Moreto, etc. Las dos conceptualizaciones son tremendamente significativas porque, como indicó en su día Todorov, es conveniente llamar géneros únicamente a las clases de textos que han sido percibidas como tales en el curso de la historia. Los testimonios de esta repercusión se encuentran, ante todo, en el discurso sobre los géneros, el discurso metadiscursivo. Hasta ahí todo. Las reflexiones de Naharro y Vances son capitales, entonces, porque evidencian que durante los siglos XVI y XVII
las gentes de teatro notaron la existencia de un fenómeno dramático de facto, al que contemporáneamente hemos designado como comedia palatina. La relevancia de las cavilaciones de los dramaturgos y teóricos son todavía mayores si se considera que sus meditaciones están inscritas en dos sendas poéticas de tipo descriptivo y no descriptivo: el Proemio de la Propaladia de 1517 y el inconcluso Teatro de los Teatros, que está escrito supuestamente, ¿verdad?, entre 1689 y 1694, que además no reproducen las poéticas clasicistas de cuño neoaristotélico al uso en la época, sino que dan cuenta de una praxis creativa efectiva y contingente con una nomenclatura sui generis. Creo que ahora tengo que cambiar. No, todavía no. Pero mira, ya se queda ahí. Sí, que vamos, váyame diciendo. No te preocupes, ya, luego lo diré y ahí ya lo tienen ahí, pero no se distraigan todavía con el coro. Así pues, entre estos límites cronológicos que se corresponden, como queda dicho, con la propia teorización sobre el género, se desenvuelve la extensa articulación de la comedia palatina. Para comprender mejor el desarrollo secular del género, he propuesto para el proyecto una periodización, o por supuesto provisional y tentativa, que funciona en mi investigación como hipótesis de trabajo y que pretendo precisar, perfeccionar y, cuando sea necesario, enmendar. Evidentemente, la división teórica que postulo no es en ningún caso una segmentación taxativa ni concluyente. Las transformaciones experimentadas por los textos literarios a través del tiempo, es de sobra sabido, nunca son lineales ni mecánicas. Lo que se pretende antes bien es ofrecer un marco de análisis e inteligibilidad para la interpretación de las obras dramáticas, es decir, no tanto una mera clasificación arbitraria como una herramienta interpretativa. La periodización planteada entonces obedece a la identificación de tres modelos dramáticos con sus respectivos autores y obras, y dentro de ella sus códigos y convenciones. Y aquí voy a ahora contarles cuáles son estos tres momentos que postulen, ¿no? El primero, evidentemente, la comedia fantasía, que va en este periodo de 1520 hasta alrededor de 1590, ¿no? Este primer periodo se corresponde con el teatro renacentista a través de sus dos grandes figuras, Torresnaro y Gil Vicente, quienes, siguiendo los presupuestos de la poética inserta en la propaladia navarresca, crean la comedia fantasía, y con ello se erigen como los primeros dramaturgos en utilizar la materia dramática palatina en la configuración de su teatro. Esto es, la incorporación de personajes altos en tramas amorosas y jocosas, la libre invención de fábulas desasidas de un correlato en la historia, el tratamiento lúdico de temáticas como el honor, el poder o la desigualdad estamental, entre otros rasgos. Dichos autores son acompañados por los dramaturgos de mediados del siglo, Jaime de Huete, Agustín Ortiz y Francisco de Avendaño, debido a la decisiva influencia de la comedia navarresca y celestinesca que pueden observarse en sus obras. Esta fase de desarrollo se ve complementada con la posterior dramaturgia de algunos de los representantes del teatro valenciano de la segunda mitad del 500, a saber, Lope de Rueda, Joan Timoneda, Alonso de la Vega, Guillem de Castro y Francisco Tárrega, quienes se sitúan a medio camino entre el teatro renacentista y la aparición de la nueva comedia. Esta es, pues, la etapa de formulación del género. La segunda periodización es la comedia palatina del ciclo de Lope, que va entre 1590 y 1635. Este segundo periodo coincide con la emergencia y la consolidación de la comedia nueva propuesta y propugnada fundamentalmente por Lope, quien, con una serie de dramaturgos un poco anteriores a él, Miguel Sánchez, por ejemplo, o seguidores coetáneos, Tirso, Pérez de Montalbán, Miradamezcua, Alarcón, Vélez de Guevara, Godínez, aprovecha el modelo anterior para reelaborarlo, introduciendo los recursos de su teatro moderno. Se trata del momento de mayor éxito y productividad del género, con la composición de un ingente número de obras que gozan del gusto de un público masivo, urbano y heterogéneo. Es también la época en que la comedia palatina demuestra un mayor grado de plasticidad, pues Lope y sus epígonos ensayan diferentes propuestas dramáticas que hacen que algunas obras se aventuren hacia el territorio de la tragedia, con un posterior retorno definitivo al modelo del ámbito de la comedia. Esta es entonces una fase
de intensa experimentación y subsiguiente consolidación del género. Y la última fase es la comedia palatina del ciclo de Calderón, que, como ya había dicho antes, entre 1635 y 1700, este tercer y último periodo se identifica con la continuación de la práctica del género llevada a cabo por Calderón y algunos de sus contemporáneos, Moreto, Rojas Zorrilla, y seguidores, como dije antes, Vanceescala. Con Calderón, el arquetipo palatino alcanza una notoria perfección y depuración formal, aparejada a la aplicación de procedimientos dramáticos regularizados que se acercan como nunca al modelo de la comedia de capa y espada. Por otro lado, esta es una fase de menor producción de textos a consecuencia del progresivo alzamiento de la corte habsbúrica como nuevo centro hegemónico de la actividad teatral, en desmedro del teatro comercial, fenómeno que se acentúa hacia mediados de siglo. Conforme avanza la centuria, la fórmula calderoniana no ofrecerá soluciones de continuidad, con lo cual el género irá lentamente diluyéndose en sintonía con la comedia nueva en su totalidad. Esta etapa supone, por tanto, una definitiva estabilización del género a la que seguirá un ulterior agotamiento. Y ahora sí, este es el corpus de comedia que he elegido. Lo he separado en el siglo XVI y XVII. Yo lo tengo aquí, así que no es necesario que lo miréis. Y tienen allí, bueno, los títulos básicamente de los autores que he ido nombrando en esta exposición, ¿verdad? De Bartolomé Torres Narro ya he estudiado en realidad todas las comedias. Tengo, como decía antes Antonio, algún artículo sobre Aquilana, pero también uno sobre estas tres obras, ¿no? Aquilana, Jacinta e Himenea. Entonces ya también esta parte ya la he revisado. De Gil Vicente he también escrito algo sobre la tragicomedia de Don Duardos, y que en su primera parte del trabajo pretende dar un panorama también de cuál es el teatro, cuál es el modelo teatral de Gil Vicente en el momento que está escribiendo, ¿no? Y todas estas otras comedias de mediados de siglo, si ustedes quieren, también las he ido revisando, aunque por ahora solamente en una lectura atenta, es decir, que todavía no existe un producto en torno a esto, tampoco sé si lo va a existir, pero es interesante también leer estas comedias, ¿no? Y luego, sí, Miguel Sánchez, sí, este es el último, y el corpus del 17, como ven, no están presentes aquí ni Lope, ni Tirso, ni Calderón. Aunque bueno, sí, Calderón sí, porque es un mito, ¿verdad? Pero aunque no estén puestos aquí directamente, obviamente que son parte de la lectura del proyecto. Es imposible estudiar este género particular, pero casi ninguno, ¿verdad? Sin no ir a López, sin no ir a Tirso. Por lo tanto, en este corpus no lo incluí, pero obviamente que también está detrás y estaba como parte del proyecto anterior. Y ahí tienen de Guillén de Castro, de Miguel Amezcua, de Felipe Godínez, de Alarcón, de Pérez Montalbán. De Calderón, el mayor número de obras, pues supongo que la conformación y la estabilización del género también está allí con él, ¿verdad? Aunque Amor, Honor y Poder poco tiene que ver con Las manos blancas ofenden, por ejemplo, ¿no? Para hablar de una comedia muy temprana, del 23, y Las manos blancas creo que es del 35, si no me equivoco, o por ahí, no sé, ahora me perdí. Pero bueno, es una comedia que ya es de madurez, en la que los elementos palatinos que están en cada una de ellas son utilizados de manera completamente diferente desde lo que formuló en su comienzo a lo que llega, ¿no? Entonces también es por eso que el corpus de las obras de Calderón es el más extenso, y luego tienen allí las obras de Zorrilla, de Rojas Zorrilla, de Moreto y, como les dije también, el de Vanceescala. Bueno, estos son los principales lineamientos de un proyecto que es ideal, ¿verdad? Lo que les he leído, obviamente, luego ha tenido, obviamente, inconvenientes, dificultades, que todo investigador sabe que aparecen luego en el transcurso de lo que efectivamente constituye la investigación, ¿no? Pero a grandes rasgos es esto lo que les quería presentar.
Gracias, Jessica.